Y bien amigos, aquí estamos con este nuevo ciclo de entrevistas que hemos dado en llamar Charlas en la Nube. Mi nombre es Cristian Miller y estoy con el copiloto de esta nave, Javier Raimo. ¿Cómo estás, Javi? ¿Qué tal, Cris? ¿Cómo andás? Todo tranquilo. Me alegro, me alegro. Yo muy bien y muy contento con esta nueva iniciativa. Bueno, es un proyecto, la verdad que muy interesante, donde vamos a entrevistar a referentes de distintos ámbitos, todos relacionados con el mundo de Internet. Y la intención va a ser tratar temas diversos, como protección de datos, seguridad de la información, violencia de género digital, entre otros, ¿no? Y creo que va a estar bastante bueno y espero que nos acompañen. Seguramente es temas que a la gente le interesa, que le preocupa, que a nosotros nos apasiona. Y bueno, esperamos que, como dijiste, que los que nos estén viendo, los que nos escuchen, también lo disfruten un poco y puedan sacar cosas útiles para su día a día. En definitiva, lo que buscamos es que los invitados además nos dejen, que nos puedan transmitir consejos, su experiencia, cuidados básicos, precauciones que debemos tener a la hora de utilizar Internet, además de conocerlos un poquito más a cada uno de ellos, ¿no? Totalmente, totalmente. Y bueno, de hecho, para este primer programa, como no podía ser de otra manera, nos acompañan quienes nos dan la posibilidad de hacer este proyecto, que en definitiva son quienes coordinan el Centro de Protección de Datos Personales. Así que tenemos por un lado al director del Centro de Datos, el licenciado Eduardo Peduto, y por otro lado a la subcoordinadora del centro y la jefa de la Oficina de Investigaciones y Denuncias, la doctora María Julia Gergeli. Bienvenidos. Hola Julia, hola Eduardo. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿ustedes? Bien, Bien, bien. bien. Nosotros también muy contentos de que ustedes hayan tenido esa iniciativa, porque me parece que cubre con dos requisitos. Por un lado, el de la divulgación, y que esa divulgación sea solemne, sea entretenida, sea ágil, sea seductora. Gracias. No, gracias a usted, Eduardo. La verdad que ambos apostaron por nosotros y estamos muy felices de estar llevando adelante este proyecto. Pero bueno, vamos directo al grano, si les parece, así aprovechamos el tiempo que tenemos. La idea, de todas maneras, es que lo pasen bien, que estén relajados y sobre todo que la gente que nos escucha, que nos esté viendo, pueda entender de lo que hablamos. Así que trataremos de ser lo menos técnico posible y a la vez lo más comprometidos con el tema. Así que empecemos, si quieren, por el principio. Me gustaría que nos cuenten qué es el centro de datos y qué hace en definitiva. Cualquiera de los dos, el que quiera. A ver, el centro de datos. Este es el datos personales y protección de datos personales, es el nombre universalmente extendido. Pero a mi juicio, más allá de la voluntad de quien lo creó, es excesivamente neutro y encubridor, parece muy solemne. Y en realidad lo que fundamentalmente apunta a la protección de datos personales está relacionado con la privacidad e intimidad de las personas. Es decir, es cómo cuidamos esa privacidad e intimidad de las personas y fundamentalmente cuando se violan esos principios actuamos. Eso desde el punto de vista ya de la acción concreta. Pero también tenemos otro aspecto que podríamos denominar el preventivo, es decir, llevar adelante acciones de divulgación, de formación a los pibes y pibas, es decir, que sepan, ellos que son tan usuarios de las redes, de Internet, del ámbito digital, que sepan también que junto a las virtudes y ventajas hay riesgos, hay peligros, y que sepan cómo evitarlos. Y lo mismo estamos haciendo con las personas mayores. ¿Por qué? Porque estamos como en los dos puntos de lo que sería la línea etaria de la humanidad. Los que recién acceden a ese mundo y los que ya tienen un largo recorrido por ese mundo. Y la diferencia entre unos y otros es, mientras los pibes y pibas conocen exhaustivamente el uso de la tecnología, desconocen qué conlleva ese uso. Mientras las personas mayores no tienen el hábito de ese uso y junto a esa falta de hábito hay como un temor instalado
frente a lo desconocido. Por eso es que trabajamos con las dos puntas de la línea de vida, por así decirlo. Perfecto, perfecto. Podrías entrar en detalles, sería interesante compartir con nuestra audiencia el trabajo concreto que hacemos. Aprovecho el comentario de Eduardo, cuando dice que la protección de datos tiene que ver con la intimidad y con la privacidad. Hay un término que cada vez que se habla del tema sale a la luz, que es la autodeterminación informativa. ¿Nos pueden contar concretamente qué es la protección de datos personales y a qué refiere este término? Bueno, la autodeterminación informativa es un derecho que está previsto, una garantía que está prevista en toda normativa de protección de datos personales, que lo que hace es poder manejar nuestra información personal, ¿no? O sea, antes de esto hay que saber que datos personales es la información que nos define, que nos representa, es toda la información referida a una persona, a un sujeto, que puede ser el nombre, el domicilio, pero también es información relativa a nuestro estado de salud o nuestras opiniones políticas, ¿sí? Aquella información que va a identificarnos es un dato personal. Entonces, la autodeterminación informativa implica esta garantía que tenemos todos, que está prevista en la normativa, que lo que hace es, por un lado, saber qué se hace con nuestra información personal y, llegado el caso, pedir o ejercitar alguno de los derechos clásicos previstos en las leyes de protección de datos personales que tienen que ver con la rectificación, la supresión o la actualización de nuestra información personal, ¿no? Perfecto. Más allá de que hoy en día todas nuestras actividades están relacionadas con esta red llamada Internet. Cuando hablamos de datos personales, también implica regular ese tratamiento de datos en bases de datos que sean físicas. Por ejemplo, hay algunas administraciones públicas que todavía no usan ficheros. Ahí también aplica la ley de protección de datos, ¿no? Por supuesto que sí, o sea, es una regulación que se aplica a todos los sectores. Nosotros desde el Centro de Protección de Datos Personales tenemos una postura de que no hay una diferencia entre el mundo real y el mundo online. Creemos que Internet forma parte del mundo, que el mundo es uno solo, que por supuesto Internet tiene sus características propias que están, ¿no? De pronto muy marcadas en cuanto a la potencia que tienen las tecnologías, ¿no? A la velocidad, la posibilidad de viralizar de pronto un dato personal, pero creemos que en el mundo online la normativa se aplica de pleno derecho. Bien. Sí, además, Comparto. Sí. Un caso muy interesante que se dio en los últimos días, que justamente María Julia, consultada por la periodista que hizo la nota, hizo un aporte a la cuestión, y referido a tu pregunta, Javier, sobre las bases escritas, por así decirlo, manualmente, o después más modernamente a través de las máquinas de escribir, fue el caso de una persona que decidió hacer uso del derecho de apostasía en relación con su inscripción en la Iglesia Católica. Y bueno, los registros de esa institución, que es la Iglesia Católica, son, hasta hace unas décadas eran manuscritos, y después en realidad pasaron a los medios primitivos técnicos. Es decir, que seguramente su registro no estaba de manera digital, sino que estaba en otro tipo de bases. Y hago una consulta. ¿Quiénes pueden hacer un reclamo o una denuncia en el centro de datos de la Defensoría? ¿Y qué diferencia hay con la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales? Bueno, en la ciudad de Buenos Aires el centro funciona desde el año 2007 a partir de la sanción de la ley local de protección de datos, que es la ley 1845, ¿sí? De hecho, en este momento está habiendo una propuesta de modificación de la norma. Desde ese momento hasta el día de hoy
las cuestiones en materia de protección de datos ha avanzado mucho, pero en principio todo vecino de la ciudad de Buenos Aires que advierta alguna vulneración a sus derechos al honor, a la privacidad, puede entablar un reclamo. La ley nuestra lo que hace es otorgarnos una competencia un poco más acotada y estricta en relación a lo que es el sector público, ¿no?, de la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, como Defensoría del Pueblo, al estar también enmarcados en lo que se conoce como la Ley 3, que es la ley que regula el organismo en su conjunto, ¿no? Hay que también saber que la Defensoría es un órgano constitucional que fue incorporado en el año 1996 en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Es posible que lleguen a algún otro tipo de reclamos, ¿no? Esa es la principal normativa que nos regula. Existen algunas otras leyes conexas, como la ley 4496 o la ley relativa a la 2202, que es relativa también a la identidad, ¿no?, a acceder a los libros o registros de partos de las personas, que también son llevadas adelante por el centro, pero en principio se aplica la ley 1845, a diferencia que en la Nación regula la ley nacional, que es la 25326. Sí, ahí es interesante que en general es un dato, lamentablemente, poco conocido por la ciudadanía porteña, es que la propia Constitución de la ciudad establece claramente que la privacidad, la intimidad y la confidencialidad son inescindibles de la dignidad humana. Y la dignidad humana, valga la redundancia, es el pilar sobre el que se desarrolla el conjunto de derechos humanos, que es la esencia del funcionamiento de la Defensoría. Totalmente, totalmente. Me da la sensación que como individuos por momentos perdemos de vista esa línea entre lo realmente privado y lo compartible, ¿no? Vamos armando como una especie de perfil digital que en algún momento puede complicarnos la vida. Y hacia ahí va mi pregunta puntualmente, porque me gustaría que cuenten algún caso, alguna situación que los haya marcado, sea por la gravedad o por la solución que le encontraron, pero un caso que digan, este fue muy importante para nosotros, para el Centro de Protección de Datos. Bueno, mira, un caso que yo recuerdo y que para mí fue uno de los logros más importantes del equipo del centro. Y me gusta siempre poner resaltador en esto, el equipo del centro. Fue lograr colaborar con que una chica, ya digo chica, una chica de unos 40 años más o menos, pudiera recuperar su verdadera identidad. Un caso por fuera de los casos más públicamente conocidos que tiene que ver con el largo y doloroso proceso de la dictadura. Este era un caso de otra naturaleza. En realidad ella era o tenía vago conocimiento de que era hija de una paciente internada en el Moyano, una historia realmente muy cruel. Su madre tuvo unos 40 años en el Moyano, pero no había forma de que ella pudiera constatar esa identidad. Y a través de nuestra intervención, y agradeciendo realmente a quien era la que llevaba las historias clínicas del Moyano, valga la redundancia, escritas, no digitalizadas, recordó el caso, nos brindó la historia clínica total, y ahí efectivamente había constancia de que esa mujer había dado a luz a una niña y que esa niña era esta mujer que había llegado a nosotros en busca de su identidad y afortunadamente la pudo recuperar. María Julia por ahí va a contar otro caso más contemporáneo, por así decirlo, pero me pareció importante resaltar. Sí.
Sí, el caso ese que cuenta Eduardo fue un caso lindo que se dio eso, ¿no? En el marco de la ley que mencioné antes, que es la ley 2202. Pero después, bueno, hemos tenido algunas otras situaciones que rápidamente uno ve el impacto que se dan en el entorno virtual, ¿no? En ese sentido hemos tenido intervención, se me ocurre ahora un caso relacionado al derecho a la imagen en el espacio público. Se trataba de la página web del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Digamos, en una oportunidad que le sacaron una foto a una chica en un parque y la pusieron para ilustrar la portada del sector de violencia de género del gobierno de la ciudad de Buenos Aires en la página web oficial. Y después otro caso que también tuvimos con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, pero ahí en la página oficial de Facebook del gobierno. En ambas situaciones las chicas fueron alertadas por conocidos que les dijeron estás en la página de Facebook del gobierno y en otro caso estás en la página web oficial, con lo cual ahí lo que hicimos fue, bueno, intimar al gobierno en relación a que diera de baja esa información, ¿no? Ahí nosotros siguiendo, digamos, la tendencia que hay en estos casos, apoyamos la doctrina que refiere que aún en el espacio público las personas tenemos derecho a cuidar nuestra imagen, ¿no? Que aún en el espacio público uno tiene una expectativa de anonimato, ¿sí? De circular, digamos, anónimamente, y que por supuesto tiene que aplicarse el artículo 53 del Código Civil, que habla de que para hacer uso de la imagen, que es un dato personal claramente, ¿no? Del mismo modo que lo es nuestra voz, hay que pedir autorización para la captura, para la reproducción, ¿no? O sea, para lo que sería el tratamiento de ese dato personal. Así que en esa línea fue que tomamos intervención en esos dos casos que bueno, ¿no? En algún punto tenían ahí un impacto también en el entorno digital. Totalmente, deben tener mil historias, la verdad que es increíble escucharlos, está muy bueno. Se nota que tienen muchísima experiencia, por lo cual les voy a preguntar cuáles son las consultas más comunes que les llega al centro y cuáles son los primeros consejos que le dan al tomarlo, a la víctima cero, digamos. Mira, las consultas son variadas, ¿viste? Por un lado también llegan varias consultas quizás más relacionadas a un trabajo de carácter preventivo que tiene el centro, como decía antes ahí Eduardo, porque esa es una pata importante. Pero después tenemos consultas en relación a pedidos de acceso a historias clínicas. De esos tenemos varios pedidos porque la gente realmente necesita, ¿no? Por ahí hacerse de la historia clínica, así que en esos casos tenemos varios. Hemos tenido varios casos también relacionados con también derecho a la imagen, pero de niñas y niños hechos por padres y madres de escuelas públicas del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Hemos tenido también algunas consultas y casos en relación a el registro de deudores morosos alimentarios, ¿no? O sea, cuáles son los antecedentes que pueden permanecer en algún registro así que de pronto te impide acceder a algunas otras cosas, como puede ser, por ejemplo, el registro de conducir, ¿sí? Entonces, en todos esos casos recibimos tratamientos, hay ahí tratamientos de datos personales y pedidos realizados al centro. También últimamente han crecido mucho las consultas sobre lo que tiene que ver con el mundo virtual, ¿no? Casos de hostigamiento digital, circulación de imágenes en el espacio público. Entonces, en esos casos siempre el centro lo que hace es pedir que completen bien la información, ¿no? Y sobre lo que se trata justamente del mundo virtual, solemos recomendarles que, bueno, que no manipulen, ¿no? Esa información, porque algunos casos pueden tornarse después en necesaria la intervención de la justicia, ¿sí? Entonces, depende del caso, son las recomendaciones que damos. Muy bien. María Julia hacía como una especie de abanico de las situaciones que abordamos.
Pero me parece que es una instancia útil, ya que tiene que ver con la divulgación. Un caso donde hay una simetría instalada en el imaginario social está relacionada con las historias clínicas. Es decir, nuestra gente debe terminar de comprender y aprender que las historias clínicas le pertenecen. Las historias clínicas no son ni de las instituciones asistenciales, ni de los profesionales que los atienden. Las historias clínicas son de ellos y de ellas, y tienen todo el derecho a recibirla en el momento que la soliciten. Muy bien, clarísimo y muy buen dato. Entonces, nosotros podemos decir que el Centro de Protección de Datos está compuesto por la Oficina de Denuncia e Investigación, que está a cargo de María Julia, donde reciben estos reclamos, por ejemplo, como el caso que acaba de contar. También está el área de registros de base de datos, donde las bases del sector público de la Ciudad de Buenos Aires deben registrarse ahí. Y además, Eduardo había arrancado esta charla contando que el centro brinda talleres de capacitación, tanto a niños, niñas y adolescentes como a adultos mayores. Así que el centro cuenta con esa pata de capacitación y concientización también. Perfecto. Y ese trabajo, ¿cuentan con una web para poder ver todos los trabajos que realizan? Sí, sí, contamos en realidad con una web dentro de la web de la Defensoría, www.defensoría.org.ar, y dentro de ella hay un link que se llama Otros Portales, y ahí está el Centro de Protección de Datos Personales, donde sintetizamos o ilustramos sobre ese tipo de actividades diversas que realizamos. Y vos, María Julia, también haces extensivo eso a las redes, por ahí podrías contarlo, eso también sería interesante. Sí, siempre intentamos para llegar a la ciudadanía tener presencia a través de Facebook o de Twitter, ¿no? Vamos subiendo, por supuesto, las noticias, un poco con la idea también que ustedes decían al inicio de esta charla, que es la de divulgar, ¿no? Nos parece muy importante eso, llegar a la gente que tome conciencia de qué son los datos personales, qué pasa con nuestra información, cómo circula en el entorno virtual, si tiene que protegerse, cuidarse, saber qué puede reclamar. Siempre ese es uno de los trabajos centrales de la Defensoría en su conjunto, ¿no? Eduardo, ¿algún consejo para alguien que quizás no sé si no sabe nada de Internet, pero quizás tiene temor a incursionar con la computadora, con un celular inteligente? El consejo, a ver, es una multiplicidad de consejos, ¿no? Pero básicamente, por lo que no tenga aprehensión, digamos, que sí que sea cauteloso, que vaya avanzando progresivamente, porque vos me hablaste de gente que tiene temores. Entonces, que no quede enredado en el vértigo contemporáneo, que vaya avanzando de a poco. Muy bien. Que consulte. Nosotros también somos una fuente de consulta, así Totalmente. que si alguien tiene alguna duda, temor o temor, que consulte con nosotros, porque me parece que es lo más conveniente. No podemos estar ajenos al desarrollo de la tecnología. Si bien yo siempre trato de destacar algo que en general está debajo de la alfombra. Pareciera estar instalado de que la tecnología es autónoma, que evoluciona y se desarrolla por sí misma. Y en realidad no es así. Detrás del desarrollo tecnológico hay quienes lo realizan. Entonces lo fundamental es, como humanidad, saber hacia dónde se desarrolla la tecnología y en la ecuación final de esa tecnología, si hay
muchos más favorecidos que perjudicados. Y no, como lamentablemente sucede actualmente, una concentración absoluta de poder y de dominio sobre justamente lo que serían los vértices principales de la tecnología virtual. Muy bien. Últimas tres que hago. Juli, un trabajo anterior. Bueno, trabajé un tiempo en la Auditoría de la Ciudad de Buenos Aires y también trabajé bastante acceso a la información pública en una ONG. Muy bien. Eduardo, ¿alguna preocupación actual? Sí, a ver, para ser sintético, una. Sí, Yo el otro día comentaba con el equipo, algunos lo habían visto, otros no, justamente una serie de Netflix que era el dilema en las redes sociales. Y bueno, mi preocupación es esa, y está enlazada con parte de mi reflexión anterior, ¿no? Es que cuando la veía el otro día, realmente sentía, no sabía si estaba viendo algo que pasaba en el obelisco, si pasaba en San Fernando, en la ciudad de Rosario, o pasaba en otro lugar. Porque el mismo conjunto de dislates, de disparates, de cosas traídas de los pelos que escuchamos acá, se escuchaban en otras latitudes del mundo. Coincidencia, casualidad o causalidades. Y yo creo que esto justamente es lo que me preocupa, que hay una sensación generalizada en la ciudadanía y a veces en nosotros mismos, de que somos los que desarrollamos nuestro propio pensamiento, nuestras propias creencias, nuestras propias convicciones, y desconocemos que nos van formateando progresivamente para que terminemos creyendo que son nuestras propias creencias, nuestras propias convicciones, nuestras propias opiniones. Y en realidad no es así. muy interesante. La última, Juli, un libro que recomiendes. Bueno, ya que estamos tan actuales, voy a recomendar Engaño en las redes de Davidovsky. Tan bueno, me gustó. Sí, Davidovsky en Twitter. Muy bien, muy actual. Gracias por responder las preguntas. ¿Me escucha? Perfecto. Te lo recomiendo el libro de Davidovsky, es genial, la verdad que es muy interesante todos los relatos que hace, parece un relato salvaje del cibercrimen, digamos. Sí. Bueno, ahora sí, para ir cerrando ya un poco la entrevista, para ir dándole forma al saludo final, les voy a pedir sí una reflexión cortita de 1 minuto cada uno, si quieren, pero ya no sobre una pregunta, sino sobre una frase. Sí, yo les voy a decir la frase de alguien y ustedes me dicen lo primero que se les ocurre. Muy cortito, así unos segundos nada más. Esta frase es de 2010 y es de Mark Zuckerberg de Facebook, como debe ser. Y la frase que dijo fue: la era de la privacidad ha terminado. Me gustaría que cada uno de ustedes nos den un mensaje o una reflexión de esta frase. Eduardo. Me hace acordar de Zuckerberg a la frase que una década antes Toffler dijo que había llegado el fin de la historia. El fin de la historia no había llegado. La privacidad tampoco. Sí, a mí me parece que el derecho a la privacidad va a seguir existiendo, así que me gusta más la frase de, si se quiere, ajustada a este momento de la intimidad como espectáculo, del libro de Sibila, que también hace referencia a una película, así que me quedo por ahí como con eso sí, pero creo que la privacidad sigue existiendo. Sí, sí. Y yo, pobre Toffler, se la adjudiqué y en realidad era de Fukuyama. Ah. Hecha la corrección. Muy bien. Bueno, de mi parte, agradecerles, no solo por la entrevista de hoy,
sino por el apoyo a esta iniciativa. Como siempre, como a cada proyecto e iniciativa que queremos hacer desde el centro o desde el observatorio, en mi caso, siempre nos apoyan, así que nuevamente muchas gracias. Bueno, gracias. Insisto en lo que dijo Javi, gracias Eduardo, gracias María Julia. Obviamente es un lujo contar con ustedes, contar con el apoyo. Y bueno, y a ustedes amigos, los que nos están viendo, los que nos están escuchando, gracias por habernos acompañado. Esperamos que les haya gustado este primer episodio con todos sus traspiés. Y bueno, los esperamos la semana que viene con otro capítulo de Charlas en la Nube. Chao Javi, chao amigos, nos vemos. Adiós. Chao, gracias.